Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de una manera especial. Bienvenidos a esta tu casa, Excelencia Cristiana Televisión. Mantente hasta el final, no le cambies a la expectativa, porque vamos a descubrir algo importante en esta hora. Estoy acompañada de un hombre de Dios y yo quiero que sea él que se presente delante de cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Soy su hermano Kendry López y estoy aquí para bendecirle con una palabra muy poderosa. Sin más preámbulo, damos espacio a que usted descubra la importancia del quebrantamiento en esta hora. Excelente. Sí, vamos a hablar acerca del quebrantamiento y la importancia del quebrantamiento. Hoy usted entenderá la razón por la que usted pasa por pruebas, circunstancias, momentos dolorosos. Usted va a experimentar hoy un nuevo conocimiento sobre este tema de la importancia del quebrantamiento. Y sé que será de gran bendición para su vida. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Qué es quebrantamiento? ¿Y Bien. por qué es importante que yo lo practique? Ok. El quebrantamiento tiene que ver con un rompimiento, con romper. Es como tomar una semilla y triturarla. Por ejemplo, la Biblia habla de la aceituna. Sabemos que de la aceituna es que sacamos el aceite. Cuando queremos aceite de una aceituna, lo que hacemos es que la trituramos, la machacamos para sacar el aceite. Igual que el vino sale de uva machacada. Si la uva no la machaca, no sale el vino. Wow. Entonces, es importante el quebrantamiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que hemos entrado en una caída espiritual donde el mundo ha forjado nuestro carácter. La vida del pasado ha forjado nuestro carácter. Nosotros tenemos traumas, tenemos heridas del pasado que a veces no nos dejan fluir en el espíritu como Dios quiere o no nos permiten vivir una vida a plenitud como Dios quiere por causa de heridas del pasado, de trauma y de situaciones difíciles que hemos pasado. Y Dios quiere entonces romper ese viejo hombre para formar un nuevo hombre. Amén. La Biblia dice que el grano de trigo que no cae a tierra y muere, queda solo. Entonces, para poder comprender eso, hay que entender de qué manera es que el trigo queda solo. Bueno, queda solo cuando no llega a ejercer su función. Para un grano de trigo poder ser productivo, poder fluir y multiplicarse, tiene que caer en tierra, experimentar la humedad. Y una vez que experimenta la humedad, con el tiempo la cáscara se vuelve blanda y rompe. Al romper, abre y de dentro de lo interior, entonces sale el árbol. Y es ahí que empieza el crecimiento, las raíces y se forman todas estas cosas que deben de formarse para que luego nazcan muchos trigos. Entonces, así somos nosotros. Jesús lo usó como una metáfora para que podamos comprender que nosotros somos como el trigo. El trigo que tiene que ser roto, que ser romper esta vieja manera de vivir, esta vieja vida y romper nuestra forma, romper el carácter que tenemos para que entonces el carácter de Cristo nazca en nosotros. Así es. Hay un texto de la palabra que lo voy a leer rapidito en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18. Escucha cómo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Me llama la atención de que Jesús está hablando de que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. Hay dos tipos de quebrantamiento. Hay dos tipos de quebrantado. Está el quebrantado en el mundo que no conoce a Dios. Quebrantado por causa de errores que han cometido, circunstancias, malas decisiones que han tomado, y eso lo que ha hecho es quebrantar su vida. Una herida, ha provocado traumas en su vida. ¿Qué pasa? Eso lo lleva a tomar malas decisiones. Pero bienaventurado aquel que toma buenas decisiones, porque a veces Dios permite que la persona sea quebrantado en el mundo para que pueda venir al evangelio a través de ese quebrantamiento. Es decir, que todo aquel que Dios llama, lo llama con un propósito, pero lo llama por la buena, lo llama con buena actitud, siempre. Pero a causa del hombre no obedecer, entonces Dios le permite trabas en la vida, le permite quebrantamiento. Por ejemplo, la mayoría de las personas que son cristianas hoy en día han sido cristianas por algo
que le ha ocurrido. Puede ser porque el Espíritu lo convenció de pecado, pero la mayoría han venido al Señor porque perdieron un matrimonio, porque perdieron un negocio, porque no le fue bien, porque tuvieron un accidente, porque la economía le ha maltratado y un sinnúmero de cosas. Hay otros que se han enfermado y vienen al camino del Señor. Ahora, gracias a Dios que le pasó todo eso para poder venir al camino del Señor. Por lo tanto, Dios permitió ese quebrantamiento. Fue como el pueblo de Israel, que estaba en Egipto, pero estaban siendo subyugados, maltratados, oprimidos, y Dios lo estaba permitiendo con el plan de sacarlo de Egipto. Egipto es tipología del mundo, sí, ¿verdad? Estaban en cautiverio y Dios lo saca de allí con mano poderosa, con mano fuerte, lo saca de allí. Pero primeramente, cuando lo saca, lo introduce en un desierto donde ellos iban a ser probados, donde iban a ser quebrantados. Por eso yo tengo un mensaje que se titula El desierto es el mejor camino para llegar a la tierra prometida. Dios no quiso llevarlo por el camino de los filisteos para que no temieran a la guerra, sino que lo metió en el camino del Jordán, del Mar Rojo, y lo metió por el camino del desierto para que ellos puedan ser probados. Y Dios lo introdujo allí y comenzaron a ser probados. Así hay mucha gente que cuando vienen de Egipto, hablando alegóricamente, cuando vienen del mundo al evangelio por un problema, pensando que iban a encontrar una solución aquí lo que encontraron fue prueba. Aquí lo que encontraron fue en circunstancias. ¿Pero por qué? Bueno, porque Dios quiere hacerte nueva criatura. Para poder comprender acerca de lo que es la importancia del quebrantamiento, tenemos que entender que nosotros somos un alma que está compuesta por 3 partes, que es la mente, la emoción y la voluntad. ¿Qué pasa? Cuando el alma no es rendida, o cuando el alma no rinde su voluntad, no rinde su mentalidad, o no la sujeta, mejor dicho, y que sus emociones no se someten, sino que el hombre vive por sus emociones, por su voluntad, piensa lo que quiera, como Génesis 6:6, que dice que a Dios le dolió haber hecho al hombre. Dice que se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón, porque los designios del hombre, o sea, los pensamientos del hombre, iban de continuo hacia el mal. Por lo tanto, el hombre... para el hombre es más fácil hacer las cosas malas que hacer lo bueno, a causa del pecado, por el cautiverio del alma, por las heridas, por los traumas que hay allí. Entonces, Dios necesita que el alma sea renovada y que sea transformada. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nuestro espíritu es regenerado. Tenemos un espíritu humano que nos da acceso al mundo espiritual, que podemos tener sueños, conectarnos con Dios, conectarnos con el mundo de las tinieblas. Claro, para los que practican cosas de la tiniebla, lo hacen a través del espíritu humano. Y a través del cuerpo, que tenemos un cuerpo físico, podemos tener acceso al mundo de esta materia, del mundo físico. O sea, podemos tocar, podemos palpar en este mundo. Pero nuestra alma, que es lo que se salva, o es lo que se condena, Dios quiere quebrantarla. Dios quiere renovarla. Por eso es importante entender que el alma necesita ser renovada y transformada. Desde que usted se convierte, usted no cambia todo de la noche a la mañana. Es posible que usted deje algunas cosas, que reciba liberación en algunas áreas en ese momento que usted se entrega a Jesús, pero hay áreas que todavía hay que rendirla. Día a día. Entonces, una persona que es iracundo necesita ser quebrantado en el área de la ira. Una persona que habla mentira, siendo cristiano, necesita ser quebrantado. Entonces, Dios va a permitir circunstancias. Por ejemplo, el que habla mentira, Dios lo va a probar ¿cómo? Que le hagan preguntas, que lo ponga entre la espada y la pared. Sí, así es. Y va a tener que entonces rendir su voluntad y comenzar a hablar la verdad. La gente que le gusta enojarse con facilidad, que porque cualquier cosa pelea, va a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque Dios lo que está buscando que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. Claro. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero vamos a ver cómo estamos pensando. Si nosotros no pensamos como Cristo piensa, si nosotros no tenemos la mente de Cristo, entonces Dios va a quebrantarnos para que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Va a permitir situaciones en nuestra vida, como el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 18, Dios le dice a Jeremías, vete a casa del alfarero. Y cuando él va a casa del alfarero, él ve al alfarero trabajando con una vasija. Y él ve que la vasija se desbarata en la mano del alfarero. Y luego hace otra vasija, posiblemente un modelo diferente. Entonces Dios le dice que así mismo como la vasija está en la mano del alfarero, así el pueblo de Israel está en la mano de Dios. Así el hombre de Dios, la mujer de Dios está en la mano de Dios.
como un barro, Sí. que Dios lo desbarata y lo hace de nuevo. Y Él lo hace conforme a su voluntad. Ahora, Romanos capítulo 9 habla acerca de la vasija y del vaso de barro. Y dice que el barro o la vasija no le dirá al alfarero, ¿por qué tú me has hecho así? ¿Por qué tú me haces así? O sea, nosotros no somos quien para decirle a Dios, ¿por qué tú has permitido tal circunstancia en mi vida? ¿Por qué me permite esta situación? ¿Por qué este quebranto? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta prueba? Bueno, ¿usted quiere saber por qué? Porque necesita ser renovado. Así es. Porque necesita ser quebrantado. ¿Para qué? Para que pueda comprender la buena voluntad de Dios. Es como Balaam cuando fue a maldecir al pueblo de Israel. Cuando Balaam fue a maldecir al pueblo, iba como contra la voluntad de Dios. Iba como un ciego. Iba por emoción a maldecir a ese pueblo. Y diciéndole a Dios que no fuera. Exacto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios le puso un ángel en el frente y le puso una asna que se negó. Entonces, Dios va a poner traba, Dios va a poner circunstancias para que nosotros no avancemos conforme a nuestra capacidad o voluntad. Dios va a querer rompernos en dos mitad. Y mira, hay algo tan importante en el ejemplo que ponías de Jeremías, que la Biblia dice que mientras él miraba, la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Claro. O sea, esa vieja naturaleza que tiene que ser deshecha, tiene que ser destruida, quebrantada en las manos del Señor. Aunque la vasija se echó a perder en las manos del Señor, Él no buscó otro barro. Él tomó ese mismo barro y a ese mismo barro le dio la forma que Él quería. Amén. Entonces nosotros venimos desformados del mundo. Venimos con totuma, venimos con costumbre, con actitudes, con malas costumbres. Y todas estas cosas tienen que ser pasadas por esa rueda hasta que esa masa, hasta que ese barro sea pulido, sea limpiado, sea transformado en la vasija que Dios quiere que seamos. Fíjate como la Biblia habla de despojarnos. Del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre que está viciado y vestirnos del nuevo según Cristo, perdón. Entonces, esto es un trabajo que Dios tiene que hacer en la vida de todos los hombres y mujeres que Él llama con propósito. Tenemos que dejarnos romper, dejarnos quebrantar. A Juan el Bautista le dijeron, mira, el que tú bautizaste está bautizando más que tú, tiene más seguidores que tú. Es como una forma de decir, pero tú eras el hombre del momento, tú eras el que estaba, ahora él está teniendo más seguidores que tú. Y él le dijo, lo que pasa es que yo tengo que menguar para que él crezca. Entonces esto no es un asunto de competencia, esto no es un asunto de si tú haces más o de si tú haces menos.